Esos son los criterios para selección. Ustedes van a entrar como tarea en la página, en este caso de TK, cuáles son los criterios para seleccionar. Requisitos estructurales estuvimos viendo y requisitos espaciales. ¿A qué nos referimos? Todos los espacios, la fosa, el diámetro de la caja, la fosa, sobre el recorrido, la fosa de la escalera mecánica, requisitos espaciales. A modo de referencia, estos son los precios de los ascensores, para que tengan una idea. Ascensor eléctrico de 6 pasajeros, con 250 kilos, aproximadamente 75, se calcula 75 kilos por cada persona, es $20.000. El de 8 pasajeros, $23.000. O sea, por acá estaría el precio de un vehículo, de una SUV, de $20 a $23.000, de 6 a 8 pasajeros. Ahora, el ascensor nuevo, el que es automático, que estuvieron explicando, exponiendo las compañeras, está entre $20 y $25.000. 2 a 4 personas, o sea, de 1 a 4 personas. Fíjense la diferencia de precio. Por eso este tipo traslada mayor cantidad de personas que, pero este tipo, como todas las cosas, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Todo es relativo, pros y contras. Bueno, entonces vamos a hacer estas herramientas. Ustedes pueden hacer también TK, una TK. Entonces ahí, aparte de características, tipo del edificio, vamos a elegir tipo residencial. Ahí tienen lo diferente, el uso. Vamos a elegir residencial. Después las condiciones del edificio, si pueden desplegar eso. La cantidad de plantas, fíjense ahí, súper útil esta herramienta para predimensionado de la caja de ascensor, de todos los espacios. 8, por ejemplo, altura del recorrido, 8 por 3, sí, 24. Después más abajo, entonces tenemos la cantidad de plantas, la cantidad de paradas, la altura del recorrido, número de personas que viven en el edificio. 8 dijimos, ¿no? 8, y que sea un departamento por cada piso, 4, y 5 personas cada piso. Sí, por 4, 20 por piso. Entonces 20 por 8, 160 personas. Por exceso, más pequeño efecto. Siguiente. Ahí te dan las recomendaciones. Te dan los productos recomendados. Sí, esos son los parámetros: altura de recorrido, velocidad 1,75 metros sobre segundo, la capacidad. Y te tiran los modelos recomendados. Bueno, entonces esos son los criterios para la selección del ascensor. ¿Listo?
qué les damos como recomendación? Usted tiene muchos contenidos que son casi similares a otros canales. Varía porque depende de los puntos. Ahora por ejemplo que vamos a ver, pero vamos a estar nomás en el diseño. Pero siempre es una recomendación así general. Siempre tienen que tratar de recordarse. Por ejemplo, si alguien le dice, hace un detalle de vía convencional, por ejemplo, ustedes capaz ya saben eso, ¿verdad? Tienen que darse cuenta que ustedes están en la nacional, están en quinto semestre, ustedes son re guapísimos, o sea, hasta acá ya llegaron. Le falta 2 años y medio para terminar la carrera. Bueno, estamos en los valores, tipo Fokker y tipo Ford. Bueno, tipo Fokker se colocan en los postes de electricidad elevados, ¿verdad? Que son de hasta 150 kV para transformadores pequeños. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a ser capaces el cálculo de cuánto es la potencia que necesitan para obtener el piso. Entonces, si es menor, lo puedo
similar con nuestras consultas previas a la ANDE, ¿sí? Pero dice que si supera más de 30 KB, también hay que hacer. Entonces, si nos montamos en el examen, ¿cuándo es necesario hacer una consulta de ANDE? Cuando supera los 30 KB, ¿sí? Bueno, la respuesta de la ANDE contiene características del PD, los detalles constructivos, si el mismo será de la ANDE y la necesidad o no de la extensión de la línea, que es lo que vimos, ¿sí? Puede que esté capaz de una media tensión ya enfrente, pero de repente hay que hacer una extensión de la línea. Entonces, ya ven ahí cómo pueden hacer con el propietario para hacer esa extensión. A veces va el propietario, entonces siempre tiene que hacer esa consulta previa, ¿sí? Bueno, otra vez repasando, cuando es propio, ¿sí? Ahora, esto es lo que le agregué. De la ANDE. ¿Cuándo dicen que es de la ANDE? Por ejemplo. Ahí está el esquema. Bueno, nosotros tenemos acá la línea de media tensión, que sería 23 kV. Tenemos nuestro PD, ¿verdad? Que sería nuestro transformador de la ANDE. ¿Qué pasa? Nosotros, porque dice, son muchos consumidores, pero todos son menos de 100 kV. Sería en el caso de un departamento. Varios consumidores, pero la carga no supera, o sea, supera, pero son diferentes. Entonces, va a ser de la ANDE. ¿Y por qué tiene sentido? Porque a cada uno, cuando viene a su departamento, le viene la tarifa de lo que consumió y solamente paga por lo que consumió, ¿sí? Entonces, es un transformador de la ANDE. Propio dice, cuando una sola persona supera los 100 kilómetros, ¿sí? Bueno, tipo de transformador y cuánto de función. Hay que determinar cómo funcionará inmediatamente el edificio, ¿verdad? O sea, cuánto van a ser los usuarios, lo que iban, por ejemplo, los departamentos, cuántas personas. Después hay que ver, por ejemplo,
Sí, pero sí hay un cortocircuito, hay un kit que tiene que funcionar sí o sí si se acaba la energía eléctrica. No, pero ¿a qué? Sí. Al TTA, al tablero regional de emergencia. Y al tablero regional de emergencia, a las seccionales de emergencia para conectar a qué. Claro, ¿a qué? Ascensor solo hasta último, hasta planta baja. Y después, bomba, después, presurización de escaleras. Bueno, viste que es fácil, ustedes saben todo esto. Tienen que hacer eso de hilar nomás, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de un grupo generador, está conectado al TTA, ¿sí? El TTA, tablero general de emergencia, tableros seccionales, cada 2-3 pisos de emergencia, ¿sí? Entonces, este es el esquema básico de lo que sería instalación eléctrica y el de emergencia, ¿sí? Conectado a nuestro grupo generador de emergencia. ¿Cómo trabajan los grupos generadores? Los generadores trabajan con motores a combustión, ya sea diésel o nafta. Dichos motores proporcionan la energía mecánica necesaria para que el generador pueda girar en condiciones necesarias. El generador de emergencia, no sé si alguien quiere leer. Sí, Se denomina estriado y equipo constituido por un motor a combustión externa acoplado mecánicamente a un generador de energía eléctrica, por lo que comúnmente se lo denomina grupo motor generador o grupo electrógeno. Por condicionamientos de las normas de prevención de incendio y por razones de funcionalidad, debemos prever la instalación de un generador cuya finalidad será suministrar energía eléctrica a las partes críticas. claro, eso es lo que suministrar energía eléctrica a la parte crítica del edificio cuando la red de suministro normal se interrumpe. La interconexión del generador y las instalaciones del edificio se realizan por lo general en forma automática mediante un dispositivo compuesto de varios elementos de protección, maniobras y control ubicados en el tablero de transferencia automática. Debe estar ubicado en un sitio que ofrezca ventilación tanto para el motor como para asegurar la salida de los gases generados por la combustión. El caño de escape debe ser conducido hasta el extintor al exterior y su salida deberá estar ubicada a una altura no inferior a los 3 metros. Ok, y ahí, gracias, le hice ver el gráfico y creo que ya tenemos ahí los esquemas, los gráficos. Entonces, nosotros tenemos que tener, vimos hace rato nuestros espacios que serían para nuestro puesto de transformación y también necesitamos el espacio que es para nuestro generador de emergencia, ¿sí? Lo que digo que tenemos que considerar siempre es nuestro caño de escape. Dice no menor a 3 metros. Entonces, ustedes cuando ponen su generador en la planta tienen que ver dónde se puede pasar el caño de escape. Eso tienen que tener en consideración. Tenemos que ver la ventilación. Sí, esto puede ser de mampostería o también pueden ser de rejillas metálicas tipo tejido también. Y este es el esquema que les pregunté hace rato. Bueno, nosotros tenemos el tablero general. Tablero general, ¿verdad? Después tenemos el TTA conectado al grupo generador, al tablero general de emergencia. ¿Y qué pasa? El tablero general de emergencia está conectado a todo lo que dijo la compañera, que pueden ser críticos, o sea que no pueden quedarse sin conexión eléctrica. En este ejemplo, por ejemplo, le puso cada 3 niveles, ¿verdad? Los seccionales en Paller, que fue la consulta que hizo la compañera, ¿verdad? Y entonces tenemos que ver, por ejemplo, sala de máquinas, sala de bombeo y ascensores a planta baja. Y bueno, después hablamos hace rato de los transformadores, que de repente sí tenemos varios usuarios, pero menos de 100 kV, entonces vimos que era de la ANDE. Entonces este es un cortecito donde hacemos un esquema de lo que sería un PD mixto, ¿sí? Tenemos el
propio porque uno de los usuarios sí supera los 100 KB. Entonces, el otro esquema que sería el transformador, pero de la ANDE, ¿verdad? Y como vimos en el esquema anterior, este está conectado, o sea, va al gabinete de medidores y de los gabinetes de medidores a los tableros principales de cada piso. Claro, porque por eso tenemos dos. Este es mixto. Y ejemplo de cómo son los gabinetes de medidores. Dice tablero de transferencia automática. Todo esto está en la plataforma. Vamos a ponerle, no sé si ya está la visualización. Bueno, vamos a ponerle, pero esta sí está en la. Bueno, tipo de generadores, clasificación según tipo de combustible, puede ser entero, a gas, diésel, clasificación según cantidad de fases, tipo que puede ser monofásico, trifásico, clasificación según el tipo de arranque, puede ser manual y automático. Yo no sé si hay alguien que sea acá recursante, pero grupo generador nosotros habíamos visto, ¿verdad? Que algunos que son automático y manual, entonces tenían también sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Y su tipo de mantenimiento. Clasificación según su estructura externa, abiertos, semicabinados y cabinados. Casi siempre para estos tipos de departamentos y cuando están PD suelen ser cabinados. ¿Algo a un aporte, Moni? Existen tres casos en los que son típicamente utilizados para dimensionar un grupo generador, midiendo el consumo de equipos a conectar al grupo generador, lo más recomendado, teniendo en cuenta la llave limitadora y haciendo la suma de las potencias de los equipos a conectar al grupo generador, teniendo en cuenta el tipo de carga y los picos de arranque. Existen factores que deben tenerse en cuenta, que pueden ser el tamaño físico, el nivel de ruido, el lugar de instalación. Existe un techo donde se instalará, puede ser cabinado o abierto. Los grupos generadores, ¿cuánto más o menos es el mantenimiento que necesitan? Cada 240 de uso, o un año, o el que compra primero. Y así sucesivamente de acuerdo a la capacidad del grupo generador. Bueno, nosotros en semestres anteriores le dábamos un cálculo al grupo generador. Ahora vemos que tiene mucho contenido, ya le agregamos los cálculos también de lo que sería de PCI. Entonces, la parte de cálculos dejamos más ya así como una ayuda en memoria, que sería, por ejemplo, calcular el puesto de distribución según los niveles, suma y la potencia. Entonces, este es un ejemplo más o menos en donde se suma la potencia en planta tipo, planta baja, subsuelo, azotea y áreas comunes. ¿Sí? Si ven, por ejemplo, planta tipo, tenemos 11.777 de potencia en watts. Bueno, vamos sumando todo. En este caso, nos solemos a los 100.000 watts. ¿Sí? Sale 148. Entonces, ¿qué pasa? Si en las áreas y servicios comunes superan los 100 kilowatts, entonces vamos a usar un transformador Pro. ¿Sí? ¿Qué es lo que vimos anteriormente? Este es como un ejemplo más explícito si es que tienen que calcular la potencia. ¿Sí? Bueno, después vimos hace rato que haciendo el esquema, si este departamento, por ejemplo, ¿verdad? Que los departamentos estaban conectados a los tableros principales de cada piso. ¿Recuerdan? Entonces, ya sumamos la potencia, en este caso, por ejemplo, si son 6 departamentos, nosotros ya le damos ya como un total. Si no le vamos a pedir calcular cada uno cuánto consume cada departamento, ya le damos ya un total. Por ejemplo, 211.882. ¿Qué pasa? Esto está en watts. Tenemos que convertir a kilowatt-ampere. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir por 0,8 y nos sale 264,1. También tenemos que ver los catálogos según esta potencia, cuál va a ser el transformador que utilizamos. Entonces, nosotros tenemos 300 kVA porque es como una medida comercial. Esto es esquemático, en realidad puede haber que, no sé, que haya de 280, por ejemplo. Entonces, en este ejemplo, vimos hace rato que las áreas
Aprovechando el cálculo de las potencias, servicio área común, solo falta agregar según el nivel deseado del proyecto la potencia asignada a los circuitos de emergencia. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos, por ejemplo, servicio área comunes, planta tipo, planta baja y subsuelo. Un estimado según el criterio de un consumo al 100% y 50 de luces y tomas y 100 fijar el total del subsuelo, nos sale un estimado de 62.000, ¿sí? Lo mismo. 62.000, hacemos la conversión a KVA, entonces nos sale 78, buscamos una medida comercial en la que podemos adquirir este grupo generador, entonces por ejemplo le colocamos uno de 100 KVA. ¿Está bien? ¿O le escojo uno? Bueno, y bueno, ahora la parte que más creo que les gusta, que es la parte del diseño. Entonces abarca todo el proceso de desarrollo, diseño, los pasos, cálculo, iluminación, instalaciones eléctricas y señales técnicas. El transformador debemos que considerar acceso directo desde la calle, que es nuestra puerta trampa, dimensionamiento, altura, área, debe tener como mínimo 360 por 480 según medida del transformador. Ventilación del local debe ser cruzada y se utiliza aberturas normalizadas del tipo Persil. Debe alojar una canaleta de 0,40 por 0,40 en todo el perímetro interior y dimensionamiento de las paredes y en mampostería debe tener espesor mínimo 0,30 en caso de hormigón, un espesor mínimo 0,15. Indicar siempre llamadas y colores reglamentarios. Entonces tenemos una imagen más o menos y un gráfico de cómo sería nuestro espacio. El espacio destinado al puesto de distribución, ¿verdad? Entonces vieron que tenemos así toda una instalación que tenemos que prever. No es de repente colocar más en la planta el bloque, ¿verdad? O sea, tienen que analizar también cómo va a ser las canalizaciones, dónde va a estar el desagote, si por ejemplo en la vereda cae agua de lluvia, cómo vamos a bombear esa agua de lluvia que cayó a ese espacio a la calle. Todo eso tenemos que tener en consideración. Entonces ese es el ejemplo donde tenemos por ejemplo el espacio que sería para bajar una escalera marinera, nuestro pequeño espacio en vereda y luego ya nuestro transformador con todos sus elementos componentes. Sí, también. Eso dije hace rato. El ejemplo de si es mixto, ¿verdad? Entonces tenemos por ejemplo un espacio que va a ser para nuestro transformador propio y otro espacio para el transformador de la ANDE. El grupo generador también. Me olvidé de lo que mencioné. Siempre, vieron que hace rato dijimos que el grupo generador, por ejemplo, puede ser de accionamiento manual o automático. Ponerle que sea manual. Bueno, en este caso de edificio en altura que estamos viendo, eso sí tiene que ser automático, porque es mi modo que sabía que ya le tienen que bajarse a aprender para que funcione, ¿verdad? Pero sí, siempre tienen que considerar que tenemos que tener un espacio de área de trabajo. Eso también. Después. El generador, dimensionamiento, prever el área por lo menos de 2 por 3 metros según medida del grupo generador. Prever también la circulación alrededor del equipo y la abertura libremente. Es lo que les dije. De repente, usted tiene que considerar también qué tipo de generador, cuánto es la medida, ¿verdad? Según el catálogo. Entonces, ver realmente, porque imagínense que hacen un edificio, colocan el grupo generador con la potencia que ustedes necesitan, que vieron que son, por ejemplo, previendo ya todo lo que sería que va a estar conectado al grupo, al tablero general de emergencia, ¿verdad? Entonces, ustedes colocan, imagínense que bueno, hay, por ejemplo, un espacio de área de trabajo, por ejemplo, para revisar o hacerle mantenimientos. Entonces, siempre tienen que prever eso. Ubicación del lugar destinado al generador, tener en cuenta accesibilidad para montaje, mantenimiento, área de trabajo, ventilación. El lugar debe tener alternativas de ventilación. Evacuación de gases, debe contar un baño de escape con salida al exterior, en este caso puede ser también en planta baja, y un lugar adecuado.
más ejemplos de dónde colocar el grupo generador y él está con un hatch así rolladito, lo que sería el espacio área de trabajo. En los edificios que ustedes ahora están haciendo, por ejemplo, si fuera en subsuelo, ¿en qué subsuelo estaría? ¿Por qué? No tiene, pero hay una medida estándar, creo que era 380 de altura que te pedía. Entonces, por eso tenés que considerar que en realidad siempre se pone en el primer subsuelo, porque ¿qué decía? Si es de la ANDE, tiene que hacer desde la vereda. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen el nivel de vereda y luego tienen, o sea, como un, no sé cómo le diría, si es un nivel de piso, tienen que hacer movimiento del suelo en ese espacio que va a ser su PD, porque tiene que tener una profundidad de 380, ¿sí? De 380 después tienen que considerar su segundo subsuelo. Capaz que su segundo subsuelo en ese espacio, si es de 270 nomás, ya no vamos a tener subsuelo 2 en ese espacio. Esas consideraciones tienen que tener en cuenta. Pero tiene que tener acceso a la vereda, pues. Eso nomás. Pero casi siempre por cuestiones de agilidad o algo se le pone más en el primer subsuelo. Pero en caso de que se decide que se pueda construir. Sí se puede. En construcción vos podés hacer todo. Por eso te dije, tienes que hacer la consulta preliminar a la ANDE, porque nunca hay una medicina, digámosle, o una solución para algo en específico o para todo. Siempre va a haber un caso puntual. Por ejemplo, no sé, vos ya hiciste un edificio en algún lugar donde, por ejemplo, tu línea de media tensión estaba ahí nomás, entonces se les tiraba la línea de distribución y ya está. Después te puede tocar en el interior, donde en realidad la instalación eléctrica, no sé, está a 1 kilómetro. Entonces, ¿vos qué tenés que prever? Tenés que prever las acometidas, los postes, el transformador, las líneas, o sea, los cableríos para llegar a esa acometida. Los registros de la otra calle a donde está tu zona, o sea, o tu terreno. Por eso nunca hay, siempre hay que hacer la consulta a la ANDE, porque ellos realmente te van a decir, por ejemplo, de qué transformador pueden estirar la línea o cosas así. Claro, el costo es menor, porque casi siempre ellos por eso, o sea, a mí me dijeron que quieren que sea el PDF propio, porque entonces como que el usuario paga, pero también es de propiedad de la ANDE. La ANDE puede también utilizar y conectar de repente con el transformador, porque suele tener una potencia de más, por ejemplo. Pero por eso siempre entra a tallar el ingeniero